La mujer que ves en pantalla estaba embarazada y emocionada de ser madre, sin saber que uno de sus supuestos amigos terminó con su historia de una forma horripilante. Aquí te cuento la verdadera historia de Fernanda Maciel. Cuando la Fernanda el domingo en la noche ya yo no la encontré, yo entendí que mi hija ya no estaba. Antes de iniciar con el video de hoy, quiero enviar un saludo muy especial y cósmico a una leyenda, a Concepción Rivas, que me escribió gracias. Saludos desde Los Ángeles, California. Admiro mucho tu excelente trabajo. Muchas gracias a ti, leyenda, por estar aquí apoyándome y enviándome tu cariño y además de ese mensaje tan bonito. Te deseo lo mejor del mundo, mucha salud y prosperidad. Te envío un gran beso y un abrazo súper cósmico. Te deseo un excelente día. Ahora sí, la pregunta del día de hoy es: ¿alguna vez alguna persona ha intentado tocarte sin tu consentimiento? Déjame tu experiencia en la caja de comentarios. Oriunda de Chile, la señorita Fernanda Maciel era una mujer simpática, de naturaleza responsable y servicial, amigable, cálida, de contextura delgada, con un aspecto juvenil y una actitud alegre ante las adversidades de la vida, que desapareció en extrañas circunstancias, muy cerca de su domicilio aquel 18 de febrero del año 2018, luego de quedar para encontrarse con un amigo de su vecindario, a quien conocía desde hace más de 10 años, dejándolo plantado supuestamente, permaneciendo en el anonimato de su paradero por más de un año, tiempo en el que se extendió su infructuosa búsqueda, combatiendo contra la impunidad y las huellas de un feminicida tras su paso. La señorita Fernanda Maciel, de 21 años, terminó sus estudios con éxito. Vivía en la comuna de Conchalí, en Santiago de Chile, donde tenía muchos amigos y llevaba una existencia tranquila, normal, con los altibajos y las costumbres de la vida diaria en pareja, compartiendo su hogar con un hombre llamado Luis Petersen, un hombre joven pero también entusiasmado con la paternidad, quien fuera el futuro padre biológico de su bebé en gestación, que cumplía 7 meses de estar creciendo en su vientre. La señorita Fernanda trabajaba arduamente como mesera en algunos locales del aeropuerto de Santiago. Era transportada por un taxista hasta su trabajo todos los días, quien también la llevaba a realizarse los exámenes médicos rutinarios por su estado de embarazo, cuando su novio estaba trabajando. Su pareja, el señor Luis, contribuía en los menesteres del hogar al igual que Fernanda, y entre ambos planeaban hacer una familia, pagando las facturas y la renta. Aún así, ninguno de los dos cohibía al otro de sus libertades personales, permitiéndose mutuamente salir con otros amigos si así lo deseaban, o incluso tomarse unas cervezas con otras personas hasta tarde en la noche sin presencia del otro. Fue así como la señorita Fernanda habría quedado de reunirse con un amigo suyo del vecindario llamado Felipe Rojas, con la intención de quemar juntos un cigarrillo de la planta verde el mismo día en que la madre gestante desapareció. Los familiares de la joven Fernanda Maciel, tras notar que la mujer no aparecía por ninguna parte ni daba reporte de su locación, pusieron una denuncia formal por persona desaparecida ante las autoridades de policía. Luego de 24 horas sin tener información o rastro de Fernanda Maciel, sin que ella contestara sus llamadas al celular, ni sus mensajes de texto en redes sociales, habiendo indagado con amigos cercanos sobre su paradero, también con su taxista, sin indicaciones claras o certezas sobre dónde estaba, tras haberse supuestamente dado una escapada rápida con un amigo para fumar, algo que no le llevaría más de 20 minutos.
varias cámaras de seguridad de la zona interceptadas por la policía registraron a la señorita Fernanda Maciel caminando sola por la cuadra cerca a su casa, hacia una bodega ubicada en la intersección de las calles Jaima con Puntiagudo, en la comuna de Conchalí, donde trabajaba como cuidador su amigo Felipe Rojas, muy cerca de la vivienda que compartía con su pareja. La bodega fue allanada en más de una oportunidad por órdenes de los investigadores luego de verse como destino. Los agentes no encontraron rastros de la madre gestante ni de sus captores en el lugar por algún motivo, habiendo revisado hasta en el interior de las paredes y los escombros. Diferentes hipótesis fueron planteadas por los investigadores, los medios de comunicación y los conspiradores tras el caso sobre la posible desaparición de Fernanda y el misterio de su paradero, entre las que estaban argumentaciones teóricas como la fuga de Fernanda Maciel con un amante, tal vez un amorío secreto con el que la joven se pudo haber relacionado para empezar una nueva vida, o una muerte autoinfligida, o la huida por posibles vínculos con comerciantes de sustancias ilegales locales quienes la habrían amenazado de muerte, por lo que la señorita Fernanda se habría escapado probablemente a Bariloche, Argentina, donde quizás estuviera refugiándose con unos amigos suyos. Sin embargo, estas teorías, en vez de aclarar el panorama sobre el posible paradero de la madre gestante, por el contrario, llenaban de confusión y especulación a los investigadores adscritos al caso, quienes más se alejaban de la verdad contemplando escenarios inciertos, volviendo una y otra vez a los mismos callejones sin salida o a teorías sin fundamento. El joven Luis Petersen y la señorita Fernanda Maciel eran una pareja de novios con una relación de más de un año, tiempo en el que llevaban de conocidos quienes habían pasado por varias circunstancias adversas durante su romance, discusiones, encuentros y también momentos agradables, momentos que fortalecieron su relación y los llenaron de esperanza, especialmente la noticia de que serían pronto una familia. Los enamorados se entendían uno al otro. Recientemente habían decidido irse a vivir juntos en pareja en una misma casa, porque pronto esperarían a un tercero en sus vidas, un futuro bebé que estaba en camino desde hace más de 7 meses, una niñita a quien llamarían Josefa. Luis Petersen, novio de Fernanda Maciel, sería el principal sospechoso de la desaparición de su novia y su futura bebé. Fue interrogado en largas sesiones de varias horas por agentes de policía que consiguieron una orden de allanamiento para registrar su casa por completo, encontrando una pared con doble fondo que levantó sospechas, pero nada objetivo que lo vinculara con el crimen. Preocupado, Luis Petersen declaró en el mes de noviembre del año 2018 lo siguiente: «Quiero que sepan que yo no la maté. Lo único que quiero es que termine esto para encontrar a mi hija, a Fernanda, y limpiar mi imagen». Para el mes de marzo del año 2019, los investigadores fueron informados del hallazgo importante de restos humanos en la comuna de Huechuraba, en Santiago. Los medios de comunicación, la prensa local y la televisión, alimentándose de los rumores de los locales, declararon falsamente en decenas de reportajes haber encontrado los restos de Fernanda Maciel sin tener pruebas de esto. Sin embargo, los análisis forenses de los laboratorios posteriormente no coincidieron que el material genético encontrado fuera igual al de los registros de la mujer desaparecida, evidenciando la falsa alarma. Esta errada expectativa de hallazgo incompleto conmovió a la familia y a la población en general, como para exigir a las autoridades, a través de manifestaciones multitudinarias, volver a revisar la bodega en donde Fernanda Maciel fue vista por última vez en cámaras ya hacía más de un año atrás desde su desaparición,
Aunque en más de 5 ocasiones previas durante la investigación, el lugar ya habría sido revisado meticulosamente y no habían encontrado nada relacionado hasta el momento. La bodega era el lugar de trabajo de un amigo de la pareja llamado Felipe Rojas, un hombre que debía cuidar del espacio la mayoría del tiempo manteniéndolo aseado y organizado. El tipo con quien Fernanda Maciel había quedado de verse para fumar el día en que desapareció. Felipe Maciel mostró a la policía sus mensajes del celular y sus conversaciones con Fernanda Maciel, comprobando que no se encontraba con ella el día de la desaparición, aunque se habían citado en la bodega para compartir un rato, pero ella jamás acudió al encuentro con su vecino. Soy amigo de Fernanda Maciel Correa hace 10 años aproximadamente, cuando ella llegó a vivir a la comuna, ya que soy vecino, pero en algún momento nos alejamos, declaró Felipe Rojas sobre la mujer desaparecida a la policía. Con respecto a sus mensajes de texto, citaban lo siguiente dirigido a Fernanda Maciel: te esperé cualquier rato, pero no llegaste. Yo ando cleteando. La policía entrevista por varias horas a Felipe Rojas y revisa su casa encontrando a su pareja en la vivienda, una mujer joven, algo desconcertada y preocupada que declara ser víctima de abuso y de maltrato físico. El 23 de julio del año 2019, a más de un año de la desaparición de Fernanda Maciel, aún en búsqueda de su rastro, la novia del señor Felipe Rojas es interrogada, confesando el crimen de su esposo mientras rompe en llanto, desesperada por la violencia a la que se ha visto sometida, declarando que su pareja es el feminicida fugitivo. La mujer dice con lágrimas en los ojos que Felipe Rojas le contó cómo mató por accidente a Fernanda Maciel, quien se había resbalado cayendo al suelo, golpeándose la cabeza contra el filo de algún mueble mientras estaban fumando a solas en la bodega con su amigo, desmayándose con fatalidad. Cuando Felipe trató de socorrer a su vecina, la mujer se orinó encima y luego se ahogó, padeciendo una especie de ataque con convulsiones. Felipe, preocupado y sin tener idea de qué hacer, resolvió envolverla entre varias mantas y enterrarla dentro de un agujero que había excavado dentro de la bodega donde trabajaba para enterrar escombros. Felipe Rojas se deshizo después de las propiedades de su víctima. Se llevó el celular en su bicicleta para venderlo en una casa de empeño. Luego arrojó a la basura varias de las prendas de vestir de su vecina y la documentación de Fernanda. También consiguió una bolsa de cemento grande. La pareja del señor Felipe Rojas, con su testimonio, había posicionado al vecino como el principal sospechoso, quien además tenía en su posesión varias fotografías de la víctima, demostrando algún tipo de obsesión previa. La novia del feminicida contribuyó con las autoridades y dio detalles específicos sobre dónde le había dicho su pareja que estaban los restos de Fernanda Maciel todo este tiempo, indicando nuevamente la bodega en la intersección de las calles ubicadas en Puntiagudo, en la comuna de Conchalí, donde tantas veces habrían buscado la policía en el pasado negligentemente. En el informe de los investigadores respecto al caso de Fernanda Maciel, se detalla claramente el estado de cómo fueron encontrados los restos humanos de la señorita Fernanda y su bebé nonato. También se describe cómo fue abusada íntimamente y estrangulada, presuntamente accedida carnalmente antes y después de haber muerto, contradiciendo el testimonio del sospechoso sobre una muerte accidental. Lo manifestado por la pareja de Felipe Rojas valió lo suficiente como para emitir una orden de captura en contra del hombre, adjuntándose a ese testimonio otras pruebas recolectadas en el proceso y el descubrimiento de los restos de Fernanda. ¿Deseas realizar esta diligencia? Sí. Entonces renuncia a tu derecho a guardar silencio. Sí. Te vamos a pedir que nos cuentes libremente, ojalá con un orden cronológico, todo lo que pasó el día de los hechos.
Felipe Rojas se aprovechó de su amistad y cercanía al ser vecino de Fernanda Maciel, quien vivía muy cerca de su casa y solían verse habitualmente para fumar de la planta verde. Un cuarto para las 5 aproximadamente. No recuerdo si yo recibí el mensaje o yo le hablé a Fernanda. Y al saber que estaba ahí en su casa, subí al árbol que está junto a la pared que nos separa. Y nos pusimos a conversar en ese momento. Sin embargo, Felipe terminó sorprendiéndola a solas y sometiéndola por la fuerza a los impulsos de su lujuria, abusando físicamente de ella, lastimándola en el forcejeo, apretando su garganta con fuerza, estrangulándola hasta terminar con la vida de la mujer gestante, llevándose también a su hijo nonato. Inmediatamente después, el feminicida cavó un agujero detrás de la bodega donde trabajaba, el cual ya estaba medianamente removido. Allí sepultó el cuerpo de Fernanda Maciel y su bebé nonato, cubriéndolos con cal, cemento y tierra por más de varias semanas. No se movió en ningún momento el cuerpo, nada. Luego de eso tomé el cuerpo y lo recosté sobre un saco. El feminicida chileno de 25 años, Felipe Rojas, fue imputado por cargos de homicidio calificado, acceso carnal violento, interrupción de embarazo e inhumación ilegal contra la joven embarazada de 21 años. Fue remitido en prisión preventiva como único culpable del femicidio contra Fernanda mientras se desarrolló su juicio. Durante más de 5 años, los familiares esperaron por justicia para su hija, buscando una condena ejemplar para Felipe Rojas, quien padecía de serios trastornos mentales, identificados luego de varios estudios a su personalidad, descubriendo síntomas de psicopatía, narcisismo y bipolaridad. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicitó le fuera interpuesta al culpable una condena perpetua, el castigo más alto permitido por la legislación chilena. En marzo, Felipe Rojas Lobos fue condenado a 40 años de prisión por los crímenes contra Fernanda Maciel. Se demostró que en ningún momento colaboró con la búsqueda de Fernanda ni se mostró interesado en su aparición. Como últimas palabras, antes de ser llevado a su presidio permanente, públicamente pidió disculpas por sus actos, mostrando un cuestionable arrepentimiento por haber accedido íntimamente y atacado de esa manera tan horrible a su supuesta amiga tras un ataque psicopático. Luego del hallazgo de los restos en la bodega de Felipe Rojas, Luis Peterson queda absuelto de toda sospecha contra su novia y su reputación fue limpiada. Sin embargo, esto no compensó la pérdida de su ser amado ni de su futura hija, quien estaba pronta por nacer. Fernanda Maciel fue sepultada en enero de 2020, casi 2 años después de su desaparición. Si te gustó la investigación de este caso, mi querida leyenda, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Lo puedes hacer de 2 formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte en un próximo video. Sin más que añadir, mi querida leyenda, por hoy recuerda que las dudas te acompañan, que tú y yo somos misterio y que nos vemos en el próximo caso.